Hola, mi nombre es Katherine García, soy Key Account Manager en Enmedio y les doy la bienvenida a este nuevo webinar donde estamos hablando de cómo crear buenos contenidos para nuestros canales corporativos con experiencia mobile. El día de hoy vamos a hablar sobre los 10 tips para redactar buenos contenidos para colaboradores ocupados. El primer tip es conoce a tus audiencias. Es importante que entiendas que estás redactando para colaboradores ocupados. No queremos saturarlos de información y queremos que reciban de la mejor manera lo que queremos contarles. Para esto tenemos algunos datos e informaciones de estadísticas que nos demuestran el comportamiento de esos usuarios. En primer lugar, el ser humano tiene un límite de atencionalidad entre 5 a 8 segundos. Esto significa que tenemos muy poco tiempo para captar la atención de esos usuarios. Además de esto, nuestros colaboradores son interrumpidos en promedio cada 3 minutos y a diario reciben un promedio de 5.000 mensajes por diferentes medios. ¿Esto qué significa? Que son realmente colaboradores ocupados que están recibiendo información desde diferentes frentes y que necesitamos que realmente presten atención a lo que nosotros queremos contarles. Para esto es muy importante que entiendas que no quieres afectar su productividad, que no quieres saturarlos de información y que ellos siempre buscan consumir contenidos cortos e interesantes. El segundo tip es que es muy importante crear tu concepto, tener un concepto muy claro para tu canal y las comunicaciones que vas a generar. Para esto, lo primero es entender cuáles son tus objetivos. Los objetivos seguramente van a ser cuantitativos y cualitativos y la idea es que tengas muy claro qué quieres lograr, por qué lo quieres lograr y para quién lo quieres lograr. De esta manera vas a poder dar seguimiento a sus objetivos y revisar que tu canal sea realmente efectivo. Además de esto, es importante que construyas un consejo de redacción, ese grupo que te va a ayudar a generar mejores artículos y mejores contenidos para tu canal. Deberías tener un editor, alguien que se encargue de revisar esos textos que generamos, pero también quien los redacte y quien además haga una revisión de calidad para la publicación. Es muy importante que confíes en este equipo en el que lo estás haciendo para que los contenidos sean mucho más efectivos, que no se vayan con errores y realmente funcionen para nuestros usuarios. Además de esto, es importante que tengas nombre e identidad, es decir, tu canal tiene un concepto propio, tiene un nombre y a partir de ese nombre surgen unas secciones y una imagen, o realmente lo que estás haciendo es fortalecer la imagen de tu compañía. La idea es que en este escenario escojas cuál es la mejor opción para cumplir los objetivos que ya te planteaste. Además de esto vas a generar las secciones y los nombres. Esto va de la mano de lo que estábamos hablando. Esta cortinilla o la sombrilla que va a cubrir el canal es la identidad que tú le vas a dar y a partir de esto vas a escoger unos logos, unas fuentes, unos colores, un tipo de lenguaje, una forma de comunicarte con los usuarios para que siempre tengas claro cómo deberías redactar esos contenidos. Además de esto, vas a tener muy presente que teniendo claras las secciones, vas a saber cuántos artículos debes escribir en el mes o en el día a día. De esta forma vas a organizar y vas a estructurar mucho mejor tu consejo de redacción para que construir los contenidos sea mucho más sencillo y mucho más efectivo. Dentro del concepto, tal vez te preguntes qué tipo de secciones podríamos tener en el canal y cuáles podríamos contar a través de textos. Para esto es importante que revises cuál es el flujo de información que manejas. Te podríamos dar ejemplos de muchas secciones donde puedes utilizar los textos. Podrías tener sección de noticias, novedades, eventos, lanzamientos, reconocimientos, clasificados, cumpleaños. Hay muchísima información que puedes contar con este formato de una forma mucho más atractiva para los usuarios. El tercer tip para generar mejores contenidos para colaboradores ocupados es tener presente que todos los textos, no importa lo breves que sean, deben tener introducción, nudo y desenlace. En este escenario, la introducción sería un breve planteamiento de lo que vamos a contar. El nudo es el clímax o lo más importante acerca de la noticia o la información que estamos contando y el desenlace es el cierre de esa información. Esto es muy importante para generar ritmo y puntos de giro que hacen que para el lector sea más interesante consumir ese texto. No olviden que estamos redactando para colaboradores ocupados, por lo cual el texto no debería ser solo corto, sino muy interesante, con mucho ritmo y que tenga información que realmente sea de interés. El cuarto tip es la estrategia de los snacks digitales. Es mucho más efectivo que la información la cuentes en pequeños snacks o pequeñas cápsulas de información a que tengas un gran contenido.
Como lo hemos repetido en varias ocasiones, estás redactando para colaboradores ocupados. Esto significa que no queremos saturarlos de información y queremos que la reciban de la mejor manera. Así que si tienes información que requiera mucho texto, que requiera varios artículos o una investigación en profundidad, lo que te recomendamos es que se la cuentes al usuario o al empleado a través de pequeños snacks o cápsulas de información, pequeños artículos o pastillitas para que puedan recibir esta información de la mejor manera. El tip número 5 para la redacción de buenos contenidos para colaboradores ocupados es: el titular lo es todo. Es lo más importante y es el gancho que permite que tu usuario lea todo el artículo que acabas de subir. Para esto hay algunos tips que podrías aplicar. El primero es que debes generar titulares que sean curiosos, que sean atractivos, que le provoquen al lector encontrar más información a partir de ese titular. Lo segundo es que no le entregues toda la información al usuario desde el titular. La idea es que no toda la noticia esté en ese titular, sino que te genere curiosidad y tengas que leer el resto del texto para poder tener la información completa. Además de esto, deberías seguir o procurar, teniendo en cuenta que esto es una experiencia mobile y que estamos generando contenidos para este tipo de información, que deben ser muy cortos. Tenemos una regla que es recomendable y es que no te pases de 60 caracteres en el titular. Esto aproximadamente son unas 11 o 12 palabras que podrías utilizar para que sea mucho más atractivo. Además de esto, podríamos recomendarte que utilices números. Los números mentalmente son mucho más atractivos para el ser humano. Para esto, entonces, podríamos decir los 10 pasos, las 5 claves, los 8 pasos a seguir en cierto proceso. La idea es que con esto enganches al lector y sepa cuál es la información que va a recibir. Dentro del titular también puedes utilizar lo que llamamos disparadores. Los disparadores son lo que mentalmente hacen que actives tu cerebro y consideres que vas a recibir información importante. Los disparadores serían, por ejemplo, ¿cómo lograr vender más? ¿Qué debo hacer para tener éxito en mi vida laboral? Este tipo de palabras como el qué, el cómo, el por qué generan curiosidad en el lector y hacen que quiera recibir la información. Además de esto, es importante que hagas una promesa de valor que puedas cumplir. Vas a enseñar algo, vas a aportar en algo, vas a contar algo importante. A partir de la lectura de ese texto, el lector se va a llevar alguna información que le va a servir. Esta promesa de valor es lo que hace que realmente vayan a revisar por completo el texto que acabaste de redactar. El tip número 6 es quizás el más importante y del que hemos hablado repetidamente. Genera textos cortos. Recuerda que estás escribiendo para colaboradores ocupados y no queremos saturarlos de información ni afectar su productividad en el día a día. Para esto, en los textos te tenemos varias recomendaciones. Procura no pasarte de 111 palabras. Este es el promedio más o menos del tiempo de lectura que podría tener el usuario a través de una aplicación o experiencia mobile, y está demostrado que después de este límite de las 111 palabras, el 49% de los usuarios dejará de leer el texto. Así que para esto es importante que procures que tu información sea lo más corta y concisa posible. Además de esto, utiliza herramientas para dividir el texto y que sea mucho más fácil de digerir. Divide en párrafos, utiliza viñetas, utiliza subtítulos y otras herramientas gramaticales que te permiten distribuir el texto de una mejor manera. Además, puedes mantener siempre la coherencia y el estilo sin importar el tema del que estés hablando. Para esto es importante todo el concepto y la planeación de canal que previamente ya hemos realizado. Y finalmente, debes tener muy claro y respetar siempre tu calendario de publicaciones. Si tienes presente que vas a hacer un artículo semanal, diario o mensual, comprométete con esto y cúmplelo, porque los usuarios siempre van a estar esperando ese contenido que prometiste. Finalmente, verifica siempre tus fuentes de información. Así estemos redactando textos o información que sea de contenido corporativo o de información interna, es muy importante que verifiques tus fuentes y todo lo que estás contando para nunca perder la credibilidad. Es muy esencial que tengas la primera norma como clave para este proceso. Mientras más corto sea el texto, mucho mejor. El tip número 7 es que apliques el principio KISS. El principio KISS significa Keep it simple, stupid, es decir, manténlo siempre simple. Mientras más simple sea esa información, mucho más fácil la va a recibir el usuario. Para esto, el principio lo que sostiene es que si puedes escribir un párrafo con una frase menos, hazlo. Si puedes escribir una frase con una palabra menos, hazlo.
Y si puedes reemplazar una frase por una imagen, hazlo. La idea es que sea mucho más simple y mucho más digerible el contenido para nuestros usuarios. El tip número 8 en la buena redacción de contenidos para colaboradores ocupados es la regla del 3. El número 3 es mágico, mentalmente demuestra que las cosas tienen que pasar 3 veces para que se conviertan en un patrón, que además es un número que genera ritmo y genera recordación. Por esto lo que te recomendamos es que tus contenidos los hagas con 3 redacciones diferentes, en 3 versiones distintas y los repitas por lo menos 3 veces. De esta forma va a ser mucho más efectivo el mensaje que estás enviando. El tip número 9 es apóyate en otros recursos. El texto es muy importante, la riqueza de lo que vamos a redactar es lo principal de la información, pero ese texto siempre lo puedes acompañar de otros recursos que van a ampliar la información y van a hacer que sea mucho más digerible para el usuario. Apóyate de videos, apóyate de animaciones, apóyate de estadísticas y de otro tipo de elementos que permitan ampliar mucho más la información y que sea presentada visualmente de una forma más fácil para el usuario. El 10º tip en la buena redacción de contenidos para colaboradores ocupados es la buena ortografía y el uso de otros elementos web. No puedes dejar de lado que la ortografía es esencial en la redacción de contenidos. No importa si estás escribiendo en un chat, en un correo electrónico, si estás generando un contrato o si estás enviando contenidos en tu canal de comunicación. La ortografía siempre debe estar perfecta para generar buena calidad en los contenidos que estás redactando. Además de esto, en este ambiente web puedes tener en cuenta otros recursos que podrías utilizar. Por ejemplo, los hashtags o las etiquetas son muy buenos y muy efectivos en el mundo de hoy, donde la experiencia mobile es cada vez más familiarizada para todos, pero no debemos exagerar el uso de esos hashtags o de esas etiquetas. Deben ser en su justa medida de acuerdo a los temas que estemos trabajando. Y finalmente, deben tener siempre presente la retroalimentación. Escuchar a sus audiencias es lo que les va a decir cuáles son los mejores textos que pueden redactar. Hoy vimos los 10 tips para la buena redacción de contenidos para colaboradores ocupados. Los esperamos en próximos webinars donde seguiremos hablando de toda la comunicación a través de la experiencia mobile.